Continuamos con este desarrollo del capítulo 4 dedicado a los principios de la interculturalidad del libro Interculturalidad de Joseph Sterman. Habíamos desarrollado el primer principio que está vinculado con el desarrollo de una hermenéutica de la sospecha. Esta hermenéutica nos decía que primero tenemos que comprender cuál es la perspectiva que uno pueda ir desarrollando a partir de la no universalización de las verdades, de los valores, de lo que consideramos lo normal en el comportamiento. Siempre tenemos que tomar con beneficio de duda incluso cuáles son nuestros propios valores. Si tendemos a absolutizar, entonces obviamente podemos caer en el dogmatismo y pensar que nuestras verdades son las únicas verdades. El planteamiento de Joseph Sterman nos induce a desarrollar esta hermenéutica de la sospecha, relativizando justamente las verdades y lo que supone colocar, porque de lo que se trata con la hermenéutica de la sospecha es ganar perspectiva y ver la relatividad de nuestra cultura y también las otras, por supuesto. Como se trata de una actitud, como veíamos al inicio del desarrollo de este capítulo, entonces, obviamente, al momento de desarrollar la hermenéutica, tenemos que estar plenamente abiertos a, y realmente aquí entra la voluntad, tener la voluntad de comprender al otro. Sin esa apertura, sin esa posibilidad, no es posible construir la interculturalidad. Entonces, el primer principio nos habla de la hermenéutica de la sospecha, donde tenemos que poner en duda incluso nuestros propios valores y ganar una perspectiva que se adecue a colocar a todas las culturas en una situación de igualdad para poder primero comprenderlas. El requisito número uno de esta hermenéutica, como toda hermenéutica, es comprender. Y si hablamos de la hermenéutica de la sospecha, es simplemente por decir que tenemos que colocar en cuestión nuestros propios valores al momento de ganar esa perspectiva. Entonces, en este desarrollo de los principios de la interculturalidad, ya hemos desarrollado el primero. En esta segunda parte de esta clase vamos a desarrollar los otros elementos que ya los hemos visualizado en la primera parte de esta clase. Vamos a compartir la diapositiva. Vamos a partir de donde nos habíamos quedado en la primera parte, en la hermenéutica de la sospecha. Vamos a pasar entonces ahora al siguiente principio. El siguiente principio tiene que ver con tomar conciencia sobre nuestra propia culturalidad. Al momento de tomar conciencia sobre nuestra culturalidad, estamos ganando esa perspectiva. Si sabemos que el sentido, el significado que le damos a las cosas y al mundo que nos rodea depende de la perspectiva cultural que nosotros hemos desarrollado en el transcurso de nuestra vida, entonces obviamente el paso al desarrollo de la interculturalidad tiene que ver con ir desarrollando esa capacidad de reflexionar sobre esa propia condición cultural que tiene todo ser humano. Entonces, en esta perspectiva, todo lo que consideramos como cultura, que es considerada como la segunda piel, tiene que ver con nuestra forma de ser y de estar en el mundo. Entonces, esa forma de ser y de estar en el mundo tiene que ver con lo que hacemos cotidianamente, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comer, incluso hasta en nuestra forma de enojarnos, reírnos, desarrollar cierto tipo de comportamiento. La cultura tiene que ver con los hábitos que vamos desarrollando en el transcurso de nuestra vida y que la compartimos con nuestro grupo social.
En este caso, el darse cuenta de esta condición eh, de la culturalidad en todo ser humano hace que podamos percibir la condición humana. El ser humano eh, tiende a crear cultura, se va formando a través de los hábitos. Estos hábitos van condicionando su forma de ser y en ese día a día que uno se va formando, entonces ahí es donde podemos ver plasmada la cultura. Y obviamente eh, es, en distintas partes del mundo se van desarrollando distintas formas de ver el mundo, de comportarse, formas de hacer, de trabajar, etcétera, y donde cada uno de nosotros representa una encarnación de la cultura. Entonces, nosotros, sin que digamos nada, incluso estamos emitiendo cultura con nuestra forma de ser, nuestra forma de mirar, nuestra forma incluso que tenemos de comunicarnos con los demás. Ahora, lo que dice Joseph Sterman es verdad, ¿no? Es muy difícil, obviamente una verdad relativa, pero es muy difícil que un ser humano pueda encarnar a todas las culturas. Eh, la interculturalidad que se trata de proyectar tiene que ver con el diálogo entre culturas, aprender entre culturas, enriquecerse con otras culturas y, por supuesto, saber valorar también eh, qué es lo bueno, qué es lo malo dentro de cada cultura, ¿no? Porque obviamente hay, hay que también tener ciertos criterios para poder desarrollar la interculturalidad. Entonces, el segundo principio tiene que ver con tomar conciencia de esa propia culturalidad que hay en todo ser humano. Eh, culturalidad, culturalización, entonces, esos son los conceptos que los vamos encarnando en nuestra propia existencia, en nuestras relaciones cotidianas, comenzando por la familia, terminando con nuestra pertenencia a un determinado país. Es más, incluso proyectándonos en una determinada región. Entonces, a la hora de entablar relaciones con miembros de otro universo cultural, entonces esta toma de conciencia nos va a salvar de tratar de imponer nuestra propia visión a las personas que no son de nuestra cultura o que no comparten nuestra visión. Entonces, la idea es, porque a veces la tendencia justamente que viene de esa tendencia a que nosotros trabajemos con ciertas verdades que las consideramos absolutas, esa tendencia hace que nosotros veamos el mundo de determinada forma y a la vez tratemos de imponer esa forma de ver el mundo a los demás. Entonces, a fin de precautelar esa tendencia, lo que tenemos que hacer es tomar esta conciencia de la culturalidad, la culturalización, para salvarnos de imponer nuestros propios códigos culturales a otras culturas. Hay que ver estos principios de manera que puedan integrarse cada uno. Entonces, esta conciencia de la propia culturalidad tiene que ir, por supuesto, articulada con la hermenéutica de la sospecha y también vamos a ver con los otros principios. Entonces, en esta toma de conciencia estaría la posibilidad de no imponer nuestras propias visiones, nuestros propios códigos, nuestras formas de ser a otras personas. Entonces, la primera tendencia que uno tiene por lo general cuando uno establece la relación con una persona de otra cultura es por lo general la crítica, pero tenemos que salvarnos de esa crítica, ¿no? No podemos eh, pensar que por ver a una persona cuya forma de ser es estar desnuda prácticamente, si nosotros vamos con ese ejemplo, si vamos por la Amazonía y vemos a un pueblo, alguna comunidad que vive ahí y los vemos desnudos, no por eso vamos a decir que son, ¿no? Qué terribles, son unos salvajes, ni siquiera se visten. Eso realmente es hablar de manera muy prejuiciada. Entonces, a fin de evitar esos falsos juicios, ¿no? Eh, falsos en la medida en que obviamente no estamos percibiendo el sentido que le dan esas personas a su propia vida. Entonces,
uno de los criterios para poder proyectar la interculturalidad es justamente ponernos en el lugar de las otras personas y ver cómo ellos le otorgan sentido a sus vidas en esas circunstancias particulares. Muchos dicen que la magia del cine, por ejemplo, está en el hecho de que nos puede mostrar diversos mundos y nos puede colocar en esa situación donde en ese mundo que nos da determinada película, nosotros podamos encontrarle cierto sentido y significación en consonancia con los actores que viven, o en este caso los personajes que viven esas circunstancias. Entonces el desarrollo de un cine de esa naturaleza también puede ser de mucha ayuda a la interculturalidad. Comprender cuáles son las circunstancias particulares que hacen que las personas le otorguen sentido a sus vidas para poder comprenderlas justamente, ¿no? En esa toma de conciencia, entonces uno tiene que, es muy difícil no actuar prejuiciosamente. Lo que sí es importante, tomando en cuenta incluso las recomendaciones de una hermenéutica de la sospecha, es que esa toma de conciencia sea una toma de los prejuicios que también de los cuales uno es portador, ¿no? Si nosotros tenemos conciencia también de no solamente nuestra culturalidad, sino de los prejuicios que rodean a nuestra propia cultura, entonces obviamente ahí podríamos decir que estamos siendo, actuando con conciencia crítica, incluso respecto a nosotros mismos. Entonces, aquello que para nosotros es normal y para otros no es normal, entonces eso, a través de la toma de conciencia, va a hacer que podamos entender a qué llaman ellos normalidad y cuál podría ser las anormalidades que ellos podían ver también en nosotros, ¿no? Entonces siempre la relación interculturalidad se da en base a un nosotros y un ellos, ¿no? Lo importante de la interculturalidad es conectar justamente con otras culturas para poder entender y en la medida de lo posible, incluso hay propuestas de que esa comunidad de un nosotros pueda incluso ampliarse. Eh, Ahora, al momento de relativizar nuestra propia perspectiva, eso no significa que uno termina abandonando la propia perspectiva, no, eso no puede ser. Por eso es muy difícil salirnos de nuestra propia perspectiva. Lo que se trata de hacer es primero entender al otro. Y luego de entender y comprender al otro, ahí es donde podemos establecer entonces incluso qué es lo bueno y lo malo en la perspectiva de otra cultura. Y al momento de hacer una comparación entre culturas, ahí podemos establecer también mejores criterios para tratar de enlazar incluso valores que antes no eran compartidos, pero que sí podían ser compartidos, o viceversa, tal vez encontrar valores que puedan ser de coincidencia entre ambas culturas. Entonces, lo importante es tratar de ya establecer ese contacto que es tan importante para la interculturalidad. Bien, entonces ya hemos llevado el primer principio, que es la hermenéutica de la sospecha. El segundo principio es conciencia de nuestra propia culturalidad. Vayamos al tercer principio. Al momento de, y esto también ocurre en la vida diaria, ¿no? Al momento de tratar de comprender a los otros, entonces podemos adquirir mayor sensibilidad acerca de cómo los otros y también nosotros estamos sintiendo determinada situación. No nos olvidemos que nuestra cultura es la que nos va determinando a través de una serie de pensamientos, visiones del mundo, formas de ser, de actuar, nos va condicionando a ver de determinada forma a los otros. Entonces, en este ver a los otros también nos vamos formando ciertas expectativas, ¿no? Como dice muy bien Sterman, en la mayoría de los casos, al encontrarnos con personas, digamos, blancas o negras, bien vestidas o mal vestidas, o en condición de pobreza, nosotros siempre trabajamos con determinada expectativa, ¿no? Y estas expectativas, que lo hemos llamado prejuicios también, son las que van condicionando el trato con estas personas. Y a veces
esas proyecciones, esos prejuicios, por supuesto que se basan en estereotipos, ¿no? Si digamos de manera estereotipada, yo asumo que eh, las mujeres son muy sensibles, como siempre, ¿no? O sea, si yo tengo esos prejuicios, entonces siempre voy a tratarlas como personas demasiado sensibles. O sea, no solamente es, a ver, cuando nosotros vemos el mundo, también nosotros tenemos cierta predisposición a actuar en función de lo que vemos. Si nosotros trabajamos en función de ciertos prejuicios, es probable que actuemos también utilizando esos prejuicios respecto de las personas con las cuales estamos tratando, ¿no? Entonces, hay una especie de proyección también en nuestras expectativas, en nuestros prejuicios, a no solamente percibir el mundo de determinada forma, sino adquirir cierta disposición o estar en cierta disposición a actuar en ese mundo e interactuar con ese mundo de esa manera, digamos, tal cual estoy pensando. Entonces, a fin de evitar aquello, esta toma de conciencia que veíamos antes en el anterior principio tiene que combinarse también con esta sensibilidad por las asimetrías que puede haber entre culturas. En las asimetrías que incluso uno puede percibir en el trato cotidiano con la gente. ¿Cuántas veces incluso dentro de nuestra propia familia hemos visto que eh, a veces los padres no dan igual trato a los hijos, ¿no? O cuántas veces uno se pone tan sensible a estas diferenciaciones en el trato que obviamente uno puede terminar eh, dañado, ¿no? Cuando nos afecta, obviamente eso nos duele mucho, pero lo importante en el caso de esta proyección de la interculturalidad es tratar de percibir justamente cómo se dan estas asimetrías justamente a través de la observación de cómo se van relacionando las personas. Y aquí está claro que en función de esos prejuicios, obviamente uno no va tratando a todas las personas por igual, ¿no? Y esa es una seria dificultad, ¿no? Si nosotros partiríamos del principio de que todos los seres humanos merecen igual trato y el mismo respeto y la misma dignidad, entonces obviamente eh, trataríamos a todos los seres humanos con esa cortesía, ¿no? Que tendría que haber de principio y obviamente con esos aditamentos en términos de valores. Pero ¿cuántas veces no lo hacemos? ¿No? Entonces, somos muy diferentes en el trato a nuestros familiares, en el trato con nuestros semejantes en distintas situaciones. Entonces ahí es donde eh, uno tiene que realmente tratar de encontrar esa disposición y esa sensibilidad para poder ver y detectar dónde se dan esas asimetrías, hasta incluso en el mismo lenguaje, en qué momento uno tutea a una persona, en qué momento uno ustea a una persona. Se supone que cuando uno ustea hay una especie de respeto, cierta distancia, que cuando uno tutea, ¿no? Entonces, muchas personas mayores tendemos a tutear, digamos, a los jóvenes, ¿no? A tal punto que eso puede hacer costumbre. Entonces, cuando uno ustea a un joven, entonces alguien puede decir, ¿qué le pasa a este? ¿No? Entonces, pero la clave está en encontrar cuál es el sentido que le estamos dando justamente a través de esas particularidades que uno las puede observar en función de la cultura, ¿no? Entonces aquí es donde Joseph Westermann nos va a hablar de que existen culturas dominantes y culturas subalternas, ¿no? Y eso en función de las valoraciones que incluso uno pueda tener de las distintas culturas. Eh, lo importante es desarrollar este principio que supone una sensibilidad justamente para ver dónde se cometen esos tratos diferenciales, esas asimetrías, estas relaciones de dominación y en algunos casos imposición. Entonces aquí hay que ver muy bien, estas asimetrías se pueden dar en distintos espacios, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel global. Entonces ahí es donde, por ejemplo, en el caso de las asimetrías a nivel global, Joseph Stelman va a colocar el ejemplo de lo que ha pasado con la civilización occidental en relación a otras civilizaciones. Entonces la tendencia de la civilización occidental ha sido justamente de
dominación respecto a otras culturas, ¿no? Entonces, además, esta dominación se da de manera que va fluyendo, por decirlo así, en distintos ámbitos, en distintos niveles de nuestra existencia, donde obviamente hay determinados elementos que uno va adquiriendo y que ya forman parte también de nuestra cultura. Por ejemplo, el tema de los derechos humanos, que Joseph Stelman considera los derechos humanos liberales, pero también no nos olvidemos que hay derechos humanos que se van proyectando en función de distintas generaciones. Por ejemplo, tenemos los derechos justamente de los pueblos indígenas. Entonces ahí, obviamente, esta práctica también es occidental. Entonces, habría obviamente que matizar aquí. Es una, es una, son, son valoraciones que se hacen, pero que a veces no se ponen en práctica. Entonces aquí todos estos elementos que menciona Joseph Stelman, que forman parte de la cultura occidental y que estos elementos han ido permeando también a otras culturas, lo importante de este ejemplo es que Joseph Stelman trata de ilustrar que obviamente hay una dominación, por supuesto, de una determinada cultura en otras, y además esta dominación se va a ir irradiando a través de los medios de comunicación, el ciberespacio, la economía globalizada, en fin, ¿no? Entonces, eh, hoy incluso vemos una fuerte polémica respecto a lo que es el Mundial, por ejemplo, de Qatar, ¿no? Muchos activistas han dicho cómo es posible que se haga un Mundial de fútbol en Qatar si es que en Qatar no se respetan los derechos humanos básicos. Entonces, ahí podría haber una doble moral de Occidente que está participando con varios equipos de fútbol y que llegado el momento de simplemente participar no se hacen de la vista gorda y dónde quedan los derechos, ¿no? Entonces, siempre son temas muy polémicos, ¿no? Incluso determinar quién tiene el dominio sobre quién, porque a veces, mm, eh, claro, las relaciones entre seres humanos siempre son relaciones, obviamente, de poder, ¿no? Eso es indiscutible. Aquí el problema está en el hecho de que cuando esas relaciones de poder se convierten en relaciones de imposición y dominación, reduciéndolo al otro a que acepte mis propios valores, entonces obviamente hay dificultades, ¿no? Eh, entonces, importa mucho las formas en las cuales se ejerce el poder, ¿no? Entonces, una cosa es hacerlo de manera violenta y otra cosa es hacerlo de manera consensuada, ¿no? Porque también hay ese tipo de relaciones de poder. Eh, de todas formas, lo que hay que tomar en cuenta con este principio de la sensibilidad por la asimetría entre las culturas es que nos damos cuenta cuando se pueden dar estas relaciones de dominación y a veces de imposición. Eh, por eso Joseph Stelman, en una actitud también muy crítica, nos señala que a nivel, por ejemplo, regional, mm, durante estos 500 años, la cultura occidental también ha tratado de imponerse en este lado del mundo, ¿no? En América, o como Joseph Stelman lo llama, la Via Yala. Por supuesto, eh, ha sido muy duro, hay una dominación, pero eh, en qué momento uno puede diferenciar si se trata de eh, una imposición o en qué momento se trata también de una aceptación, ¿no? Porque obviamente eh, hay que ver qué pasa hoy en día justamente con aquellos valores que nosotros hemos heredado o supuestamente nos han impuesto, digamos, de Occidente. ¿Cómo vamos a lidiar con eso? Es decir, eh, si forma parte ya de nuestra cultura, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿No? Entonces ahí hay que ver en ese cultivo de nuestra sensibilidad por ver las asimetrías, también hay que ver cómo es que se han dado esas asimetrías, cómo se están dando esas asimetrías. Y eso es importante tomar en cuenta. Decíamos, hoy día que es martes 25, coincide con lo que va a ser ya el,
la fiesta de Todos Santos, de los santos difuntos, pero también coincide con una fiesta anterior, que es el famoso Halloween. Ustedes seguramente han podido percibir cómo ese hábito del Halloween ya ha permeado prácticamente la vida de muchos ciudadanos en Bolivia. Entonces hay una efervescencia, ¿no? El 31 de octubre, que ha sido ayer lunes de 2022, entonces ahí es donde uno puede ver cuánto movimiento ha generado. En teoría, está un elemento que viene de la cultura occidental, pero sin embargo habría que ver si eso nos han impuesto o nosotros simplemente lo hemos adoptado y además lo hemos adoptado de buena gana. Son preguntas que todavía quedan en el tapete, pero que sin embargo hay que irlas desarrollando en pro de tener esa actitud crítica respecto a la propia culturalidad y justamente determinar esta sensibilidad por ver las asimetrías. Ahora también, así como Joseph Sterman coloca el ejemplo de cómo es que se ha impuesto la cultura occidental, sobre todo en esta parte del mundo, no hay que olvidar que hay elementos de estas asimetrías que también están presentes en la vida cotidiana, eh, como por ejemplo, o dentro de una misma cultura, ¿no? Es decir, aquí coloca el ejemplo Joseph Sterman de una mujer aymara, pero que pertenece a la burguesía aymara, que es muy distinta de una misma mujer aymara, pero que está en condición de trabajar como eh, empleada doméstica. Entonces, una y otra se van a ver distintas, ¿no? Eh, hay esos grados también de asimetrías que es necesario ir observando, viendo en la cotidianidad. Entonces, la sensibilidad por las distintas formas de asimetrías entre culturas eh, nos permite justamente abrir el camino para el desarrollo de la interculturalidad. Entonces ahí vamos a ver en el desarrollo de los modelos, los niveles y ámbitos de la interculturalidad en los siguientes capítulos, cómo se puede ya operativizar, por decirlo así, la interculturalidad. Ahora bien, cuando pasamos al siguiente principio, esto ya tiene que ver con una, ¿no? Aparte de tener conciencia de nuestra propia culturalidad, aparte de desarrollar una hermenéutica de la sospecha, aparte de desarrollar una sensibilidad por las asimetrías, aquí viene la parte más dura, el tema de dejarse interpelar, es decir, hasta qué punto yo estoy dispuesto a ser criticado en mis valores, en mis formas de pensar, porque desde otra perspectiva eso puede ser visto como pucha, una serie de prejuicios que uno pueda tener. Ahora, ¿hasta qué punto yo puedo ser crítico con mis propios prejuicios? ¿Y hasta qué punto, una vez dándome cuenta de eso, yo puedo ir cambiando en aquellos prejuicios que realmente no hacen nada bien? Entonces, este es un punto importantísimo, porque esto ya tiene que ver con uno mismo, cómo yo voy interpelando mis propios valores, mis propias verdades, mis propios dogmas. Entonces, eso es importante. Eh, entonces, acá incluso puede llegar al punto de tener que criticar mi propia identidad, ¿no? Entonces, ahí depende mucho cómo yo estoy abierto a recibir esa crítica y esas autocríticas. Eh, entonces, la interculturalidad requiere definitivamente una apertura personal y cultural hacia el otro. Cuán dispuestos, cuán abiertos estamos al otro, ¿no? Y sobre todo en circunstancias donde están las emociones de por medio, porque también no hay que olvidarse de aquello. El texto de Joseph Sterman, si bien nos habla del desarrollo de estos principios, pero también a mí me gustaría añadir el tema de la emocionalidad que hay en nuestra interacción con los demás. La cultura nos va condicionando nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, pero también nos está condicionando nuestra forma de sentir al otro.
Y eso es un elemento más del desarrollo de esta sensibilidad. Pero cuando uno se relaciona con otra persona, no solamente uno tiene que preguntarse qué es lo que estoy pensando de la otra persona, sino cómo me siento al estar interactuando con otra persona, ¿no? Y eso es fundamental, porque las relaciones entre personas son relaciones que uno las siente, queramos o no. Eh, y ahí es donde realmente resulta muy difícil poder interpelarnos, porque la idea de esa interpelación es detectar los puntos ciegos donde uno no está viendo cosas que tal vez en nuestro comportamiento puedan estar hiriendo al otro. Y eso es lo más terrible, ¿no? El, 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 la interculturalidad requiere que seamos cuidadosos en el trato con los demás. Y eso requiere un cuidado, ¿no? Y el cuidado tiene que ir por dos lados, sobre mí mismo y sobre los demás. Eh, eh, y como que uno tiene que estar siempre vigilante de también lo que uno está sintiendo, pero también interpelándose en el sentido de qué prejuicios o por qué me estoy sintiendo como me siento con esta persona, ¿no? Entonces ahí es donde viene la verdadera interpelación, porque eso es llegar al corazón mismo, ¿no? De lo que uno no solamente está pensando, sino sintiendo. Entonces, cuando uno tenga que interpelarse, uno tiene que preguntarse muy bien en esta relación con las otras personas o pues con otras culturas, ¿qué estoy pensando respecto a los otros? ¿Qué estoy sintiendo respecto a los otros? Pero también qué estoy sintiendo y pensando respecto a mí mismo. Y eso por lo general no lo hacemos frecuentemente, es muy difícil. Pero el llamado que nos hace Sterman es fundamental, ¿no? Entonces, tomando haciéndonos o dejándonos interpelar, es como podemos encontrar esos límites, ¿no? Hasta dónde yo alcanzo con el tema de la interculturalidad. Habíamos iniciado esta conversación indicando que la interculturalidad es una forma de vida, es una forma de ser y estar en el mundo y de sentir. O sea, ¿cómo hacemos que la interculturalidad forme parte de nuestra cultura y también de las otras culturas? Porque esa es, esa es la pregunta fundamental. Y hay que partir por también este otro principio que es el de dejarse interpelar. Entonces, en el encuentro con los demás, esa es la verdadera prueba de fuego, porque a veces también nos pueden criticar por ser de determinada forma, pensar de determinada forma y sentir de determinada forma. Entonces ahí es donde se pone una prueba en nuestras propias vidas. Pero la clave finalmente de todo cambio está en uno mismo. Por eso es que la interculturalidad eh, nos interpela individualmente a cada uno. ¿Qué estamos haciendo nosotros para hacer de este mundo algo mejor en relación a nuestra convivencia con los demás? Porque si uno, imagínense, es tan difícil la convivencia con los seres que amamos, imagínense extender esa convivencia con los demás, ¿no? Eh, en nuestra sociedad, y no solamente en nuestra sociedad, después en relación a otras culturas. O sea, realmente eh, se trata, como dirían los antiguos, realmente de el oficio de vivir. Y eso de dejarse interpelar tiene que ver con aquello, ¿no? Cómo nosotros nos estamos visualizando. Eh, entonces ahí tenemos estos elementos. Al momento de estar comparando mi cultura con otra, entonces también uno se va conociendo a sí mismo. Eh, y hay que retirar en nosotros algo que es tan terrible, una tendencia generalizada, yo creo, al momento de concebir o cómo hacemos que nuestros prejuicios, nuestra forma de ser y de sentir,
no nos hagan o no desarrollemos un comportamiento soberbio. Entonces, una de las cosas más difíciles es desterrar en nosotros mismos la soberbia, ¿no? Es decir, creerse siempre mejor que los demás. Ese creerse mejor que los demás puede ser individual, puede ser porque yo pertenezco a determinada familia, puede ser porque yo pertenezco a determinada cultura, y ahí es donde aparecen esos prejuicios de que pensar que mi cultura es superior a la... Eso es lo complicado. Desde el momento en que uno sienta que es o se siente superior a otro, ese es un mal presagio, ¿no? Porque ahí no estamos cultivando el hecho de considerar a todos por igual. Por eso es que esta es la parte más difícil, ¿no? La pelea es contra nuestros propios prejuicios, pero sobre todo con nuestros propios prejuicios que hacen que nosotros nos creamos superiores. Pero también hay que, por supuesto, no ser ciegos a los prejuicios de otras culturas que también puedan derivarse a que las otras culturas se sientan superiores a otras culturas, ¿no? Y eso es lo complicado, ¿no? Eh, que hay diferencias entre culturas. Lo complicado es pensar que deben existir culturas que estén sobre otras culturas. Eso es lo que hay que quitar, eso es lo que hay que desterrar. Y justamente a eso apunta la interculturalidad. Entonces, a la hora de establecer un diálogo intercultural, debemos ser conscientes también de las posibilidades de ser creativos y de recrearnos a nosotros mismos justamente en este encuentro de culturas, que, que depende de nosotros que no sean conflictivas esas relaciones. Además, partiendo del hecho de que como toda cultura es una construcción, es una formación que se da en el transcurso del tiempo por parte de los seres humanos, entonces sabemos que cuando hablamos de seres humanos nada es perfecto. Por lo tanto, también la propia cultura no podemos decir que es perfecta. Siempre es posible en toda cultura de desarrollar, y siempre es perfectible, ¿no? En el sentido, o a veces también puede haber procesos de decadencia, ¿no? Pues, ¿por qué no? Cuando uno adquiere ciertos hábitos o ciertos elementos que pueden estar presentes en nuestra cultura, que nos pueden llevar por un mal camino, en el sentido de perdernos, no solamente como individuos, sino como sociedad, entonces también eso tiene que ser parte integral del desarrollo del concepto de interculturalidad en nuestras vidas, porque también nos permite tomar conciencia de que toda cultura tiene cosas buenas y malas, ¿no? Y ninguna cultura es perfecta. Eso, por ese lado va este último principio dentro de los principios de la interculturalidad. Entonces, las culturas, eh, hay que tomar en cuenta que las culturas nunca han sido así planificadas, yo voy a desarrollar determinada cultura, no, no. Las culturas son formaciones que se han dado a través del tiempo, que finalmente son construcción colectiva de determinadas sociedades, pero no es que las sociedades han dicho, vamos a planificar el desarrollo, no, de la cultura de esta manera, no. Eh, es como la vida misma, ¿no? Uno cómo va desarrollando su personalidad en el transcurso del tiempo, y no es que uno desde chiquito ha dicho, yo voy a planificar mi personalidad de esta manera. Lo mismo pasa con las culturas. No hay nada planificado. En el transcurso del tiempo que pasa puede haber muchos eventos, muchos fenómenos que no estaban previstos, ¿no? Eh, y eso pasa con todas las culturas, ojo, no es que una cultura, claro, y ahí a veces uno tiende a pensar, no, es la cultura occidental la mala de la película, porque desde un inicio siempre han querido conquistar el mundo, entonces eso ya es utilizar teoría de la conspiración. En realidad son circunstancias que se dan, e incluso el encuentro entre culturas están circunscritas a veces al azar,
Y obviamente en un mundo globalizado la probabilidad de que cada vez existan más encuentros entre culturas es más probable. Nadie sabe exactamente qué nos va a deparar el futuro. Eh, ¿Qué cosas nosotros asimilaremos de otras culturas y que las otras culturas queden de nosotros? Entonces eso es lo que habrá que ver en el futuro. Pero lo importante es que si bien se trata de un proceso formativo un tanto espontáneo, pero también está en nosotros el saber direccionar a partir de una actitud individual el hecho de ir creando comunidades interculturales en el pleno sentido de la palabra. Entonces ahí es donde el desafío hacia el futuro es realmente muy importante, muy grande. Lo importante en este principio es que hay que ser realistas y saber que las culturas tienen cosas buenas y cosas malas. Lo importante es, dentro de cada cultura, tratar de promover aquellas que realmente hacen que las personas que vivan en determinada cultura puedan desarrollar una vida en común de mejor manera, ¿no? El, las dificultades siempre están ahí. Por ejemplo, Joseph Sterman va a colocar esto de la relación del chachahuarmi andino. Obviamente, eh, hay que evitar esa idealización, ¿no?, de las cosas. No es que sea lo mejor, wow, ¿no? Sabemos que obviamente hay actitudes machistas y sexistas dentro de eh, la, la cultura andina que obviamente son muy perniciosas, por supuesto, y que esas actitudes no conducen a nada y más bien van generando las asimetrías de las cuales justamente debemos dar cuenta, ¿no? Eh, por eso es que es necesario desarrollar esto de la disidencia cultural. Es decir, si yo pertenezco a una determinada cultura y si esa cultura, digamos, ha adquirido el hábito de realizar cada 31 de octubre la fiesta de Halloween, yo tengo la posibilidad de decidir no participar y no por eso me van a perseguir y me van a decir qué barbaridad, no, no. A eso se llama disidencia cultural, es decir, la posibilidad de negarme a compartir ciertas costumbres que puedan ser parte de una determinada cultura. Y más bien puedo adquirir otras costumbres. Entonces, a eso Joseph Stelman vuelve a reiterar el concepto de disidencia cultural, que es la posibilidad del ejercicio de esa libertad que deberíamos tener todos al momento de desarrollar nuestra propia cultura. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo entonces de la interculturalidad? Porque, a ver, hemos hablado de los principios, tiene que haber el principio de una hermenéutica de la sospecha, tenemos que tener el desarrollo de una conciencia de nuestra propia culturalidad, tenemos que adquirir esa sensibilidad por determinar las asimetrías, las odiosas asimetrías que pueden derivarse en injusticias, tenemos que interpelarnos a nosotros mismos, ese es un papel fundamental, pero ¿de qué sirve todos estos principios que van a ser la base para construir la interculturalidad? Entonces es importante ver hacia dónde nos lleva la interculturalidad. Entonces la interculturalidad no es un fin en sí mismo, sino más bien eh, es un fin que debe apuntar a algo más allá de la interculturalidad. Y esto nos va a decir Sterman, tiene que ver con la misma humanidad y el cosmos, ¿no? En general, eh, la vida y los valores fundamentales que están en juego. Entonces, ahí es donde justamente este desarrollo de la interculturalidad nos puede permitir encontrar esos valores fundamentales a partir de los cuales los seres humanos podemos convivir, porque la proyección hacia el futuro es la convivencia de distintas culturas. Eh, entonces, ese es el desafío, la convivencia, ¿no? Cómo desarrollamos nuestra humanidad eh, en medio de
distintas culturas, donde ninguna se sienta menospreciada y más bien todas puedan ayudar a esa convivencia. Entonces, la clave está en que uno de los objetivos de la interculturalidad es la convivencia pacífica entre los seres humanos que habitamos este planeta. Un otro objetivo, tenemos la convivencia en paz, pero también el objetivo de que esta convivencia sea en un entorno donde se respete la dignidad y la, la vida de todas las personas, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, independientemente de a cuál cultura pertenezcan, todas las personas merecemos el mismo trato, ¿no? Es decir, finalmente, un poco como eh, poniendo en el tapete también en duda el tema de que si uno puede encontrar valores que finalmente puedan ser compartidos por todas las culturas, si hay algo fundamental en el tema de los derechos humanos, sobre todo cuando fueron creados, es que ahí ahí están los valores de la libertad y la igualdad, ¿no? Digamos como los valores fundamentales de ese desarrollo, de esa convivencia, donde todos los seres humanos se consideren y sean respetados, ¿no? En su dignidad. Entonces, ahí está. Hay que evitar esa guerra o ese caos que podía venirse hacia el futuro. Entonces, y todo comienza con uno mismo, ¿no? Entonces, tal vez ahí habría que citarlo a Mahatma Gandhi, en el sentido de que a veces uno espera que los otros cambien, que, no, primero tienen, cuando en realidad el verdadero cambio está en uno mismo, que depende de nosotros. Y ahí Gandhi se le atribuye una frase que decía que tú tienes que ser el cambio que buscas ver en el mundo, entonces uno tiene que encarnar ese cambio. Y ese es uno de los grandes mensajes, y yo diría ese también es el objetivo de la interculturalidad, la transformación de nuestras propias vidas hacia aquello que Sterman llama una humanización del mundo, ¿no? Y la vida plena de todas y todos, incluyendo la misma naturaleza, porque finalmente el planeta Tierra es nuestro hogar, nuestro mundo, con la dignidad de cada persona, ¿no? Eso es lo que hay que proyectar con la interculturalidad. Bueno, hemos desarrollado los principios de la interculturalidad para terminar en lo que es el objetivo de la interculturalidad. Y aquí otra vez se vuelven a reiterar los valores fundamentales. Habíamos hablado de la libertad, de la igualdad, pero ahí también está otro valor que para muchos es el que engloba todo, que es el de la justicia, ¿no? Y bien, el tema de la justicia también es un tema de ciencia política. Seguramente ustedes, cuando ya estén en la carrera, empezarán leyendo tal vez el libro de la justicia de Platón, y seguramente ya habrá tiempo para intercambiar ideas al respecto. Pero aquí ya estamos esbozando algunos elementos que relacionan la interculturalidad con el tema de la justicia. Si hay algo que pueda ser de utilidad la interculturalidad, es que nos puede ayudar a crear sociedades más justas donde realmente todos se sientan plenos y plenas. Con eso yo terminaría. Les agradezco infinitamente su atención. Nos estaríamos viendo la próxima semana con la sexta clase. De verdad, un gusto. Cuídense mucho, que estén bien. Hasta una nueva oportunidad. Ya saben, estamos respondiendo a sus inquietudes, preguntas en nuestras sesiones de los martes. Entonces, de 5 a 7, yo voy a estar respondiendo a sus preguntas que ustedes gentilmente van enviando, pero también voy a estar muy complacido de que ustedes me puedan enviar sus comentarios sobre cómo les parece las clases. Así que, por favor, una retroalimentación para que así podamos construir clases más dinámicas y que realmente donde ustedes puedan ir aprendiendo en la medida de lo posible, yo también de ustedes, y me den sus percepciones. Muchísimas gracias, que estén bien